Buenos días, ¿cómo estás? Eh, Vamos a empezar con un Kahoot hoy día, así es que le voy a compartir pantalla y ahí está, el pin igual lo puso en el chat. Ya, comencemos de inmediato. Vamos así. Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. Falso. ¿Por qué falso? Sí, sí. Ahora sabes que es falso, pero ¿cuál crees que es la razón que esa afirmación no era verdadera? Aquí hay, aquí hay una. Ok, pero uno saca un porcentaje de conversión, pero la conversión en realidad es la cantidad de producto que se forma a partir de la cantidad reactiva inicial, dividido por la cantidad de reactiva inicial. Es la fracción, por decirlo así. Está incompleta y la redacción tampoco es la más correcta. Entonces, conversión es decir, qué cantidad de reactante desaparece, que es el limitante generalmente, y la cantidad es el flujo que sale menos el flujo que entra, pero es la cantidad porcentual de, de reactante o reactivo limitante que desaparece. 100% significa que ya no aparece al final, ¿ya? Pero hay una cosa semántica nomás ahí, ¿ya? Acuérdate, flujo que entra del reactivo limitante menos en lo que sale, dividido por el reactivo limitante. Eso te da una fracción. Si multiplicas por 100 te da el porcentaje, ¿ya? El reactivo limitante es importante. A menos que te digan otro, pero generalmente la conversión está asociada al reactivo limitante. Vamos al siguiente. Ah, perfecto. Muy bien. No hay duda ahí. Vamos, sigamos. Muy bien. Súper. El monóxido de carbono, cuando la combustión no es completa, es el momento en que aparece. Vamos al siguiente. En la esquina inferior derecha. Eso es lo que está marcado. Hay una pequeña diferencia ahí con el codo de 90 grados respecto de. Esta es una estructura que está en toda la esquina.
¿ya? Hay una pequeña diferencia. Generalmente casi todo el mundo lo llamaría codo. Pero aquí está, es todo lo que forma un ángulo recto, ¿ya? Eso también aplica a una escuadra. ¿Ya? Para que sepas que se le llama así también. Bien, lo tenías. Había varias alternativas para contestar, pero ahí está, súper. Sigamos. Ya, ¿qué significa reactivo en exceso? Que yo eh, agrego más moles que la proporción que dice la estequiometría, ¿de acuerdo? No que tenga más moles que el reactivo limitante, que es una cosa distinta. La estequiometría me dice que posiblemente tenga una estequiometría bien particular donde el limitante, por la característica del sistema, tenga una estequiometría menor, perdón, mayor que la del exceso, entonces el exceso finalmente puede igualar la estequiometría eh, artificialmente, por decirlo así. Digamos, le agregamos más moles que sale estequiométricamente, pero ahí se emparejan, por decirlo así, la cantidad de moles que pueden haber del limitante y el que está en exceso. Pero de nuevo, puede ser un caso muy raro, pero va a depender de la estequiometría, recuerda. Siempre cuando hablamos de reactivo en exceso hay que comparar lo que está entrando a mi reactor, las proporciones de los reactantes, versus la proporción que entrega la estequiometría de la reacción. Y ahí uno recuerda que a partir de ahí determinamos cuál es el reactivo limitante y determinamos si hay exceso o no. ¿Ya? Entonces, hablar de siempre y nunca es más complicado. O sea, nunca significa que no hay ningún caso, ningún contraejemplo donde no se cumpla eso. ¿Ya? Pero eh, siempre hay que analizar la estequiometría. Y recuerda, el concepto es, hay una proporción estequiométrica dada por la ecuación química, en la cual el que está en exceso significa que tiene, cuando ingresamos una cantidad de reactantes, eh, la proporción real que entra en reactantes es distinta a la estequiometría, y hay uno que está en mayor proporción respecto a la estequiometría y otro que está en menor proporción. Eso es. Vamos a buscar un ejemplo para ver si sale en el certamen. Muy bien, lo he dicho 2 veces ya durante la explicación de las preguntas. Así que bien, Cecilia. Vamos. Según lo que aparece aquí, tú seleccionaste rojo. Esa es la velocidad específica de la reacción y es única para toda reacción. La velocidad neta tiene que ver con que tú estás multiplicando por su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Una pequeña diferencia solamente. Eh, vamos. Siguiente. La última.
Oh, sí. ¿En serio? Está buena. Está seleccionado eso porque, mire, los ayudantes me ayudan a hacer los Kahoot y eligen una cierta comida. Está bien. No hay respuesta correcta. Entonces voy a salir de acá. Y lo que voy a hacer ahora es compartir el enunciado, el ejercicio que hemos empezado a ver la clase pasada. ¿Viste la planilla que le subí? Ya, ok. Entonces la vamos a repasar hoy día. Claro, vamos a ir viendo hoy día. Puse un desarrollo en la misma planilla para no perderse, pero lo voy a hacer en el cuaderno para que quede. Ya, ok. Entonces partamos con la del Kahoot de la clase pasada. Eso estás queriendo ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta? Ah, ok. Veámosla juntos. Yo te voy a. Es que lo que pasa es que mi duda que me surgió en el momento era respecto a qué era la, ¿cómo era la relación? Aire ingresa en proporciones estequiométricas, ¿ya? Entonces, déjame compartir el cuaderno. Ahí estamos. Bueno, esto era para la clase de hoy, pero deja volver a lo que teníamos antes. Mira, demostrando las ecuaciones del Kahoot de la clase pasada. ¿Lo ves, no es cierto? Ya. Espérate que estoy activando mi lápiz, que no sé por ahí sí. Vamos a usar este color. Fíjate, tienes dos ecuaciones donde tienes participando en ambas el oxígeno, por lo tanto es una reacción de combustión o de oxidación, como quieras pensarlo, pero es de combustión. Con distintos coeficientes estequiométricos ya están balanceadas ambas ecuaciones. Si te dicen que el aire se proporciona al sistema o al reactor en proporción estequiométrica, significa que la cantidad de oxígeno que tiene el aire, porque recuerda que el aire lo podemos pensar siempre como nitrógeno más oxígeno, donde nitrógeno es 79% molar y oxígeno es 21% molar, ¿no es cierto? Entonces, dado eso, me están diciendo, si yo alimento esta mezcla donde el nitrógeno no reacciona y solamente reacciona el oxígeno, significa que está proporcionando la cantidad suficiente de oxígeno. Y justo la proporción estequiométrica significa, yo voy a ingresar una cantidad de octano al sistema, una cantidad de monóxido de carbono al sistema, de tal manera que se cumplan las mismas proporciones. Un mol de octano tiene que reaccionar con 25 medios de oxígeno y 2 moles de monóxido de carbono tienen que reaccionar con un mol de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces la cantidad total de oxígeno que va a entrar al sistema tiene que lograr que se compense eso. Por lo tanto, si yo ingreso una cantidad de moles de oxígeno para la primera reacción, yo tengo que ingresar 25 medios veces las moles de octano. ¿Se entiende? O lo mismo que decir, por cada mol de octano, yo ingreso 25 medios de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la cantidad de oxígeno para la primera reacción es mucho mayor que para el octano.
Pero como hay una segunda reacción, tengo que sumarle más oxígeno para que puedan proporcionar, para que puedan reaccionar. Por lo tanto, para la segunda reacción, el oxígeno tiene que, aparte de sumar lo que haga que reaccione con octano, tengo que sumar una cantidad tal que también reaccione con monóxido de carbono. Pero el monóxido de carbono dice acá que es 2 veces la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de monóxido respecto al oxígeno es la mitad. La mitad de monóxido de carbono reacciona con un mol de oxígeno, o 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno. Y eso es lo que se quiere reflejar en la relación acá. Esto que está acá es oxígeno, y la cantidad de oxígeno que entra, que está dada por el flujo de la corriente 1, por la composición de oxígeno, que es la cantidad que está ingresando, tiene que ser la cantidad que tenemos acá de, en este caso esto es octano, para que compense la cantidad de oxígeno, tiene que ser una cantidad que sea 25 medios veces la cantidad de octano, más la mitad, porque acuérdate que tiene que ser la mitad de la cantidad que está ingresando de monóxido para que esto funcione. Esto es monóxido. Y así se compensa. Entonces la otra forma es verlo es lo siguiente. Lo que entra vamos a ponerlo así, de oxígeno, ¿no es cierto? A ver, si lo ponemos en proporciones, fíjate. N de oxígeno con respecto al N de octano, según las coeficientes estequiométricos, tienen que ser 1, perdón, 25 medio es a 1. Y lo que tiene que entrar de oxígeno respecto a el monóxido tiene que ser 1 es a 2. Entonces, fíjate, la cantidad total de oxígeno es la suma de estas dos cosas, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 25 medios de N de octano más un medio de N. Ahí sí, la lógica se ve mejor. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, presentado así de una la relación, posiblemente está la confusión, pero yo creo que como te lo estoy mostrando ahora, se nota mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la confusión que yo tenía? Que se está haciendo el aire respecto a una reacción o a las dos reacciones, o a la primera reacción, a la segunda reacción, a las dos reacciones, etcétera, eh, y no está específico, nada más. Sí, sí, así es. Súper, súper. Eso es. Bien, buena analogía. Entonces voy a dejar esta anotación en fucsia, lo voy a dejar ahí para que cuando actualice este archivo, también quede la anotación y tú cuando estés revisando te acuerdes de lo que hablamos acá. ¿Ya? Qué buena, súper bien que he entendido. Yo en el video de la clase pasada recorté toda esa parte para que no quede la confusión y lo fuéramos arreglando tanto explicándolo en palabras como ahora, como con el cuaderno que tenemos acá. Bueno, y está resuelto el ejercicio en el Excel. Entonces, voy a aprovechar de mostrarte el Excel. La pregunta que tenías del desarrollo, ¿era de este ejercicio o para el ejercicio nuevo? Vamos a cambiar de página. Ya, ok. Entonces, déjame proyectar la planilla y mover al Kahoot primero. Entonces, aquí te, aquí te quiero ayudar.
Déjame mover esto que me está molestando acá. Ya, perfecto. Entonces yo noté encima del Excel, o sea, de la hoja, la planilla, todas las relaciones y las, ¿cómo se llama? Los balances. Entonces, la primera relación estoy diciendo, a ver, partamos en orden mejor. Tenemos dos reacciones y yo las pongo de esta manera. ¿Por qué me ayuda? Es una notación solamente. Y yo, ¿qué es lo que le estoy aquí proponiendo? Es un orden, de tal manera que yo con los coeficientes estequiométricos los use siempre. Entonces los pongo arriba de cada compuesto, pongo el coeficiente estequiométrico que corresponde, y ahí tengo las dos reacciones, y para uno tengo un R1 y para otro tengo un R2, claramente. Defino cuál es el número de los componentes que están acá, los voy a poner en negrita, y cuando tengo definido eso, yo planteo las relaciones. Entonces la primera relación dice que la cantidad de nitrógeno respecto al oxígeno, o la proporción de las composiciones de los dos es, aquí está el numerito, 0,79 a 0,21. O es lo mismo que decir, fíjate, 79 a 21. Exactamente lo mismo. Esa es la proporción que tienen que haber de los dos cuando entran, porque entra aire. La segunda nos dice la conversión. Lo que entra, X12N1, lo que entra del reactivo limitante, nos están hablando de la segunda reacción, ¿no es cierto? Ahí nos especificaron que era para el monóxido. Lo que entra en monóxido menos lo que sale de monóxido, dividido por lo que entró en monóxido, nos da un cierto porcentaje, no sé si el 97%, o lo podemos colocar directamente en fracción, 0,97. La tercera relación es la que acabamos de explicar. Ya acabo de mencionarte cómo se obtenía esa. La cuarta y quinta relaciones tienen que ver con la sumatoria de las composiciones. ¿Listo? Hasta ahí me imagino que todo bien. Entonces nuestro análisis de grado de libertad es el siguiente. Voy a destacar acá en el diagrama de flujo que hice, puse en azul los datos. Para chequear algunos datos, solamente los puse en gris, el 1 y el 1 la sumatoria, y resolví la ecuación de forma con el solver. Y esto yo lo voy a poner en otro color, debería haberlo puesto antes. No, me equivoqué ahí. Eso, ¿ya? Porque las que cuentan son las que están acá. El flujo y las composiciones. Para el análisis de grado de libertad. Entonces, el análisis de grado de libertad me dice el número de variables. Tengo 11. Y aquí, mira, voy a ser más específico, incluso en paréntesis voy a colocar. En la primera tenemos 5 y en la segunda tenemos 6 variables. 5 más 6. Según lo que nos entregaron en el Kahoot, acá nos salía el compuesto 1, o sea, el octano se consumía completamente. En la segunda, no fue así porque la conversión de monóxido es 97%. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy tratando de resolver la duda sin que sin que me hagan la pregunta. Estoy haciendo el razonamiento del ejercicio primero. Si al final aún persiste la duda, me dices específicamente. Ya. Entonces, como aparece acá, 5 más 6. Una buena estrategia que lo puse en el otro ejercicio que es más grande, es que cuando son muchos unidades o algo por el estilo, digo, mira, acá tengo 5 variables y aquí tengo 5. Entonces después puedo sumar directamente las variables que hay en cada corriente. Bueno, aquí es fácil porque tenemos solamente dos corrientes. Entonces, 11, tenemos dos reacciones que se suman ahí. Después tenemos balances, son 6 componentes, por lo tanto podemos hacer 6 balances de materia independientes. Tenemos dos datos, que son el flujo de entrada y la composición de entrada de octano, y finalmente 5 relaciones. Y eso nos da, sin base de cálculo, porque ya tenemos un flujo especificado, nos da 0. ¿Ya?
Todo bien hasta ahí, me imagino. Entonces ahora viene la resolución. La resolución tú puedes hacerla a mano, hacer las expresiones, pues yo se los balances al lado. Entonces los balances indican. La primera ecuación dice lo que entra para el compuesto 1, por eso aparece 1, 2, 3. Siempre conviene, cuando hay reacción química, hacer balance para todos los compuestos, no hacer el total. Para todos los compuestos primero. ¿Ya? Generalmente cuando tengo estado estacionario sin reacción, usamos balances para n-1 componentes y el último balance es como el de los flujos totales. Pero aquí conviene hacer para todos los componentes. Entonces, lo que entra de octano se consume completamente, por lo tanto se iguala con la velocidad de reacción 1. La 2 en lo que entra de monóxido, menos lo que sale en monóxido y lo que se convierte, que en este caso es menos 2 por su coeficiente estequiométrico igual a 0. 3 tenemos el oxígeno, que entra una cantidad, sale una cantidad y por la estequiometría de las dos reacciones, el coeficiente estequiométrico en uno es 12,5 y el otro es 1. Acá en la 4, nitrógeno, lo que entra igual a lo que sale nitrógeno porque no reacciona. 5, que es dióxido de carbono, no entra, solamente es producto, por lo tanto ahí sale. Y lo que apareció de acuerdo a cada reacción va a estar multiplicado la reacción 1 por su coeficiente estequiométrico es 8 y la reacción 2 por 2. Y finalmente el agua, que no entra al sistema, pero sale, y debido a que apareció en la reacción 1 multiplicado R1 por 9. ¿Ya? ¿Todo bien con los balances? ¿Se entienden de dónde vienen? Están desarrollados en el cuaderno también. Ya, perfecto. Vamos a resolver. Lo primero que nos pedían era la corriente de entrada. Entonces la corriente de entrada teníamos el dato de X11, X22, X12. ¿De dónde viene? Fíjate, X14 tiene que entrar, no te olvides, si entra aire, tiene que entrar nitrógeno. No reacciona, pero está entrando al sistema. Entonces, para poder contar el nitrógeno, que es la composición 4, aquí estoy usando que la primera relación, que tiene cierta proporción con X13, ¿ya? X13 por 3,76 da X14, por eso ahí está referido a X13. Luego, X12 está referido a X11 y 13. ¿Y de dónde lo estoy sacando? De acá, de la relación 3. Despejé X12. ¿Te das cuenta? Se acuerda que se te van todos los N1, entonces X12 va a ser X13 menos 12,5 X11 y todo dividido por 0,5 o multiplicado por 2. ¿Se entiende? Por eso ahí sale multiplicado por 2, por A4. Despejé X12. Todo en función de 1,3. Entonces quedó todo en función de 1,3. Y fíjate, voy a hacerlo de nuevo. Supongamos que yo le digo, ok, voy a adivinar y es 0,5 X13. Si te fijas, cambia X13 y cambia X12 y X14 porque están referidos a eso. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la suma de mis componentes sean 1. Por lo tanto, yo quiero que la suma, ahí está la suma, menos 1 elevado al cuadrado sea mínima, o sea, igual a 0. Entonces ahí me voy al solver. Ya creo que ya está hecho. Sí, ahí está. Fíjate, ahí está seleccionada la celda de objetivo mínimo de variando X13. A mano se puede hacer perfectamente, pero estoy tratando de hacerlo todo en Excel. Entonces aquí dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Significa que siempre son positivas, lo cual está correcto porque no hay composiciones negativas. Entonces, resolver. Ahí está. Me encontré una solución. Chequeo que da 1. Sí, da 1. Y ahí están todas las otras composiciones.
¿Bien con la corriente 1? Ya, súper. Vamos a la corriente 2. Entonces, repasemos. Lo último que hice fue calcular los valores de las composiciones. Y acá al lado aparece un 1, que estoy chequeando que la suma sea 1. Lo penúltimo que hice fue sumar los flujos de cada compuesto. Recuerda que es equivalente a decir N22 a decir X22 por N2. ¿Ya? Es notación solamente. Entonces, en una estoy tomando su fracción y lo multiplico por su composición, y en otra hago siempre lo mismo. Lo que pasa es que, dado que en el balance queda expresado como X23 por N2, es lo mismo que N23, sale más fácil. Cuando yo determino los flujos de cada compuesto que sale, la suma de todo eso me hace del flujo, el flujo de compuesto, el flujo total de esa corriente. Fíjate lo que entró 100, sale 97,8. Sale menos porque hay dos reacciones y una no tiene conversión completa. Entonces, por eso no conviene hacer el balance total cuando hay reacción. Sobre todo si la conversión no es 100% y hay dos reacciones. Ya, entonces, yo quiero resolver los flujos individuales, ¿ya? Y todos están referidos a algo. Entonces, ¿cuál es el primero que yo puedo resolver? A partir de R2, fíjate, yo puedo resolver X21 por N2, o sea, N22. Ese valor que está ahí se refiere a la corriente que entró. Ya determiné X12 con N1, o sea, lo que entró de monóxido, menos lo que salió dividido por lo que entró. Bueno, si yo despejo de aquí lo que salió de monóxido, y por eso coloco el 0,97 en una celda, un numerito para que yo los pueda usar directamente, determino N22. ¿Ya? Despejado de la relación 3. Tengo que N23, ¿de dónde viene? Ah, importante. De la primera ecuación de balance, determino R1. R1 es igual a la que entró de octano porque se consumió completamente. Es el balance. Entonces ya tengo R1. Si tengo R1, me falta ahora determinar R2. Y R2 precisamente yo lo puedo despejar de la segunda ecuación de balance. Fíjate, la segunda ecuación de balance es para monóxido. Ya con la ecuación, con la relación de conversión, determiné la salida del monóxido, por lo tanto, la única incógnita que me queda es R2. Entonces, R2 lo despejo del balance. Y estoy haciendo referencia a los coeficientes estequiométricos. ¿Te das cuenta de la utilidad de poner los coeficientes estequiométricos solos en una celda? Así yo los voy usando. Imagínate que tú hiciste todo esto y te diste cuenta que balanceaste mal la ecuación. Chuta, y tengo que cambiar todos los números. Bueno, cambia solamente el coeficiente estequiométrico si te das cuenta que no estaba bien. ¿Ya? Entonces, de ahí sale R1 y R2 de las ecuaciones de balance, y R2 también acompañada con la relación 2 para determinar el flujo salida de monóxido. Entonces, ahí tenemos N22, tenemos R2. Ahora, N23, a partir de la tercera ecuación, ya sabemos cuál es el valor de R1 y R2. Por lo tanto, podemos sacar el flujo de salida de oxígeno. Ya tenemos los valores, bueno, nitrógeno es igual a lo que entró. Si entra de nitrógeno, mira, 0,69%, o sea, 69 moles acá por minuto, salen 69 moles por minuto. En la ecuación 5, lo que sale de dióxido de carbono, ya tenemos los valores de R1 y R2, por lo tanto, fíjate, ahí está en función de R1 y R2 y los coeficientes estequiométricos respectivos. Y finalmente, lo que sale de agua, lo mismo, referido a la ecuación, a la reacción, perdón, a la velocidad de reacción 1 con su coeficiente estequiométrico. Luego, todo el flujo
flujo total de la corriente 2 es la suma de esos flujos individuales y las fracciones es flujo individual dividido por flujo total. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Te persiste alguna duda? Maravilloso, muy bien. Muy bien. Este es un ejercicio súper bonito. Y perfectamente este ejercicio puede estar dentro de otro proceso. ¿Se entiende? O sea, fíjate, se toma un buen rato haciendo esta parte del reactor y agreguémosle 2 o 3 unidades más alrededor. O sea, queda un ejercicio interesante, ¿no es cierto? Que hay que meterle tiempo ahí y pensatum, como decía un profesor que yo tenía en el colegio. Pensárselo un rato y hacerlo bien. Entonces, está marcado aquí en negro, la relación 3 que era la que me produjo duda la clase pasada, pero bueno, yo creo que como te lo explico hoy día es la forma más fácil de darse cuenta, ¿no es cierto? Ya, vamos al ejercicio de hoy día. Entonces voy a compartir el enunciado nuevamente, quiero que lo refresquemos. Nos vamos a dedicar a este puro ejercicio y yo creo que es interesante. Ya hemos ejercitado harto, tienen los talleres, etcétera. Pero este ejercicio tiene esto interesante que no nos da la reacción propiamente tal. Sabemos que hay reacción, pero... Y vamos a ver una particularidad. Entonces, vamos leyendo este ejercicio. Dice, en el proceso, ¿ves el enunciado a todo esto? Ya. Tenemos en el proceso para la producción de acetileno puro, el acetileno se escribe en su fórmula química C2H2. Figura 1 se refiere al diagrama de flujo del proceso. Se combina metano puro, CH4, con oxígeno puro en un quemador. O sea, que tenemos una eh, reacción de combustión donde ocurren las siguientes reacciones. ¿Ya? Tenemos las reacciones, sabemos qué está sucediendo, pero lo particular de esto es que no sé si va a ser necesario hacer los balances completamente a priori, entonces tenemos que ir viendo qué se trata el problema porque tiene una particularidad. Nos dan información en una corriente que no pertenece al reactor. ¿Ya? Entonces eso podría molestar en un principio, pero no necesariamente. ¿Qué tenemos? La primera reacción es la que esperaríamos para el metano, la combustión de metano, pero también hay una reacción secundaria porque se supone que no se está no hay una combustión completa y aparece el monóxido. Pero además, el, el metano también se disocia y aparece este acetileno. Entonces, no iba a decir raro, pero lo particular de este ejercicio es que uno se da cuenta que partiendo de una reacción de combustión que no se lleva a cabo completamente, yo lo que voy a poder es generar un producto, mi producto deseado, a partir de una reacción no deseada, por decirlo así. Un subproducto de la combustión es el acetileno y a mí me interesa recuperarlo. ¿Ya? ¿Se nota? Porque si hubiera sido completa la reacción de combustión, no aparece la reacción 2 y 3. Hubiera sido la 1 y listo. Entonces, pero como no es completa, yo lo que estoy tratando aquí de recuperar es ese subproducto que aparentemente no tenía utilidad, pero sí tiene utilidad, claramente, el acetileno. Entonces, nos dan la información siguiente. Los gases del quemador son enfriados en un condensador, o sea, sale la combustión, pues los gases muy calientes se enfrían, y todo el agua de esos gases precipita líquido. El análisis de los gases que salen del condensador salen puros gases, hay acetileno, fíjate, hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano. Entonces, de todos los que aparecen en el condensador, a la salida del condensador, y dice que el condensador solamente separa agua, hay un compuesto que
no está saliendo del reactor. ¿Cuál es? Mira, contemos los compuestos que hay. Metano, oxígeno, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ahí van 5, acetileno, hidrógeno. 7 compuestos. Y aquí están saliendo 5 y el agua que este quedó en perfecto, Cecilia. ¿Qué significa eso? Significa que se alimentó al quemador la cantidad justa de oxígeno para que se produjeran las dos primeras reacciones. Y el caso muy parecido a lo que acabamos de ver en el ejercicio que era del Kahoot, ¿no es cierto? Está alimentándose en proporciones estequiométricas al oxígeno. Y la diferencia que nos están diciendo, si nos vamos al diagrama de flujos, es que está entrando directamente oxígeno, no está entrando aire. ¿Ya? Por lo tanto, ahora no está participando aire. Nos están diciendo, entra oxígeno. Entonces, tenemos una composición. Aquí no está en el orden que yo lo puse después en la planilla, así que después lo vamos a ver. Pero nos da la composición de salida del condensador. Todo está en porcentajes molares, lo cual nos ayuda. Mantenemos porcentajes molares en todos los flujos. Los gases después del condensador son enviados a un absorbedor y la idea del absorbedor es separar el acetileno de los demás gases. Pero en una etapa no se puede hacer. Entonces la primera etapa del absorbedor hace que el acetileno y el CO2 sean removidos con un solvente. Entra un solvente cualquiera y mueve o remueve de toda esa corriente todo lo que es acetileno y CO2 y todos los demás gases salen por arriba. Como remueve 97% del acetileno solamente en la corriente de salida con los gases que ya no vamos a usar, igual hay un poquito de acetileno. En cambio el CO2 se removió completamente. Hay una segunda, es el absorbedor, una segunda etapa de separación, que le llamamos separador 1 en este caso, donde vamos a separar el CO2 del acetileno. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2 sale todo de ese separador y sigue el acetileno con el solvente. Y en una última etapa donde quiero separar el acetileno del solvente y queda el acetileno puro. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a la figura aquí. Salen los gases del quemador. Así es, Cecilia, es un separador. Lo que pasa es que el principio de separación se llama por absorción. ¿Ya? Se llama distinto por el principio que se usa y eso lo vas a estudiar en transferencia de materia. Estos son los separadores. En general, un separador lo que hace es que una corriente que viene en una mezcla trata de separarlo en sus componentes separados. Ojalá puros, pero no siempre se puede. Una columna de destilación también es un separador en el fondo. ¿Ya? Entonces, el absorbedor tiene que ver con que una fase líquida arrastra, por decirlo así, o absorbe, usando la misma palabra, absorbe selectivamente algún gas, desde una mezcla de gases. En el stripper, que significa, eso es como un arrastrador o cosas así, el stripper agotador, que sucede exactamente eso, dice un boiler, ahí dice boiler, es como un equipo auxiliar, donde por temperatura yo puedo estar separando estos gases respecto al solvente con el acetileno. Ya entonces, mira, salen del quemador todos los productos menos oxígeno. Oxígeno se consumió completamente. Yo necesito separar el agua y lo más fácil que hay aquí es condensar. O sea, yo uso una corriente por ejemplo, de agua fría para que todos los gases aquí se enfríen un poco y lo primero que lo que precipita y cambia de fase es agua. Entonces yo recupero todo el agua en forma líquida y los gases siguen. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a temperatura bajo 100 grados Celsius, a una atmósfera, el agua es líquida. Pero esas condiciones, todos los demás compuestos son gaseosos, así que por eso se puede hacer eso.
Entonces todos los gases que están acá se van al absorbedor, se pasa un solvente y el contacto hace que se vaya pasando pase a la fase líquida acetileno y CO2, pero no todo el acetileno alcanza a salir. Entonces arriba dice los gases de agotados, que significa, salen todos los gases que yo no quiero y un poquito de acetileno que no alcancé a recuperar. 97% sí sale por acá abajo. Luego yo quiero que tengo estos tres compuestos, solvente, CO2 y acetileno, y quiero separarlos. Entonces voy a separar acá en el CO2, entonces por arriba sale todo el CO2 y un poquito de acetileno. Y sigue el solvente con mucho acetileno. Y la última etapa de separación yo separo todo el solvente usado y el acetileno me queda puro. ¿Ya? Interesante el proceso, muy interesante. Entonces, dada esa situación, nos dan otro dato y nos dicen que las gases que salen del separador en el tope, dicen, aquí en el tope del, cuando estamos separando el CO2, acá arriba, CO2 con acetileno, nos dan la composición de esa fase. Y es 7,5 de acetileno, o sea, muy poquito, y la mayor cantidad es CO2. Entonces, el solvente que viene en el separador de CO2 es bombeado a un separador de acetileno, el cual se remueve por completo y sale puro, que es el último. Entonces, la figura de abajo, rehacerla y hacer el diagrama de flujo. Hacer el análisis de grado de libertad, calcular la razón de moles que se alimentaron, y justo la pregunta 3 acá es exactamente lo que, la relación que vimos del Kahoot. Después te dicen en base a 100 mol por hora de gases saliendo del condensador. Entonces nos están entregando en la corriente que sale del condensador, disculpa que mueran tanto esto, pero la que sale acá y entra a este absorbedor, esa es la corriente que nos están especificando. Entonces por eso hay que interpretar y saber, ok, del quemador no salió oxígeno, porque no aparece ahí. Y por último, el porcentaje global de rendimiento de producto en base al carbono en el gas natural que entra al quemador. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto sale de acetileno respecto a lo que yo alimenté el proceso de metano? Eso me están preguntando. Y eso implica que tengo que determinar todas las corrientes. ¿Ya? Ya. Vamos al cuaderno. Después nos vamos después nos vamos a la planilla. ¿Te parece? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Déjame anotar las reacciones para que las tengamos aquí presentes. La reacción 1 va a ser CH4, voy a cambiar el color, se me ha olvidado, metano, más 2 moléculas de oxígeno, o 2 moles de oxígeno, resultan en 2 moléculas de agua y una de dióxido de carbono. ¿Ya? Ahí está. La segunda dice que es CH4. Me voy a saltar un espacio, yo creo que no es necesario hacerlo tan justo. Más 1,5, o sea, 3 medios de oxígeno, nos resultan en 2 de agua y una de monóxido. Y finalmente tenemos que el CH4 se disocia en acetileno, que es otro compuesto deseado, e hidrógeno. Entonces tenemos nuestro diagrama de flujo, etc. Pero quiero armar las relaciones según los datos que entregamos. Ya vamos a ver, no quiero hacer todo el diagrama de flujo aquí. Aquí quiero explicar un poquitito cómo se obtuvieron las cosas. Entonces, el oxígeno no sale del quemador. Luego se alimentó en proporciones estequiométricas.
Así se dice. Alimento en proporciones estequiométricas. Entonces la voy a poner aquí con un asterisco así para que sea la explicación o el razonamiento que hay detrás. Entonces, igual que antes, pongámoslo igual que antes, nos dicen, para la reacción 1, la cantidad de moles de oxígeno respecto a la cantidad de moles de metano, según la estequiometría, es 2:1. Y la cantidad de oxígeno en la reacción 2 que debería entrar respecto a la de metano, debería ser 1,5 o 3 medios, como quieras pensarlo. A ver, pongamos 3 medios. 3 medios a 1. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la cantidad total que entra oxígeno se suma. La cantidad total de oxígeno que debería entrar es, si te fijas, 2 veces NCH4 más 3 medios NDCH4. Lo cual, si factorizamos, nos queda el flujo de CH4 por 2 más 3 medios. ¿Ya? ¿Se entiende? Dado que el número de compuestos, el oxígeno es el compuesto, en la numeración que tengo acá, es del 2. Perdón, vamos en orden. Disculpa, me metí a otra parte ahí. CH4 es el compuesto 1. El oxígeno es el 2. En nuestra notación va a ser X en la corriente entrada 2N1 va a ser igual a X22. Ah, están con corriente aparte, ¿no es cierto? Están con corriente aparte. Entonces, N2 está entrando el O2 en la corriente 2. Entonces, X22 por N2 es igual a X11 por N1. 2 más, voy a mantener ese 2 más 3 medios aparte, ¿ya? No lo voy a sumar de inmediato. Como son corrientes aparte, esto en realidad es N2 directamente, porque esto es 1. N2 es igual a N1 por 2 más 3 medios. ¿Se entiende esa relación, entonces? Y eso viene de un razonamiento previo. No está explícito en el enunciado, pero tiene que ver con el razonamiento que hay del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Cecilia? Ya. Entonces, la otra relación que nos dicen, la relación 2, y este lado colocar ahí, relación 1. La relación 2 nos dicen que hay una cierta cantidad de acetileno que se recupera, ¿no es cierto? O que sale por una corriente que nosotros no queríamos. Entonces, fíjate, en palabras, voy a colocarlo con asterisco, va a ser lo mismo que antes. En palabras, sale 97% de acetileno que entra
al absorbedor, sale con CO2 y solvente. ¿Qué significa eso? Si tenemos el absorbedor, lo voy a hacer en forma súper esquemática. Y ojalá lo más didáctico posible. Oh, no me gustó eso. Vamos a hacerlo así, un cuadradito nomás. Fíjate. Está entrando por acá. Sale una corriente acá. Entra solvente y aquí sale. Entonces, en palabras, ¿qué es lo que está entrando por abajo? Está entrando el 1, 4, 5, 6, 7. 1 está entrando CH4. Déjame hacer el espacio. Sí, acuérdate que yo lo que quiero es CH4. Está entrando CO2. Está entrando CO. Está entrando acetileno e hidrógeno. Aquí está entrando solvente. Entonces nos dicen, el 97% de lo que está entrando de acetileno se recupera y sigue su camino. Entonces significa aquí 97% se va en esa corriente. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Que por arriba sale CH4, CO, parece un 10 eso, CO, CO2, o sea, C2, H2 y H2. ¿Ya? Entonces, el 3%, lo voy a anotar acá, este es el 3% de lo que está acá. ¿Ya? Y sale del absorbedor, eso me faltó aquí, bueno, absorbedor, voy a poner absorbedor. Sale del absorbedor acá, CO2, que se removió completamente, CO2 100% está acá, y C2H2, solvente. ¿Ya? Entonces, con otro color, para que se destaque, 100%. El solvente es lo mismo, 100% solvente sale por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que va acompañando a esto, que es R2, nos dice que el flujo en el absorbedor, el flujo de C2 que entra, el 97%, 97 es que sale, sale en ambos casos en la corriente que corresponda. Yo en la numeración de corrientes yo tengo lo siguiente. La que entra al absorbedor es mi corriente 4. La que sale, la que sale del absorbedor es por arriba es la 6. La que entra por arriba es la 7 y esta es la 8 finalmente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que entra en la corriente 4, sale en la corriente 8. Lo cual implica que en terminología del curso tenemos que todo lo que entra en la corriente 8 de acetileno, que es el compuesto 6, disculpa, sí se puede pensar de varias maneras. Entonces, todo lo que entra en la corriente 4, el compuesto 6, sale
un 97% en la corriente 8. ¿Alguna duda con esa relación? Y finalmente en la relación 3, para ahí mismo que todo el monóxido, perdón, el dióxido de carbono, que es el componente 4, el 100% sale en la corriente 8. Creo que arriba lo puse al revés, ¿no es cierto? Hay que tener precaución con esas cosas. Es el 97% de lo que entró en esa corriente. Lo puse al revés. En la corriente. Está bien, la corriente 4 es lo que sale en la corriente 8. Ahí sí, ahí está correcto. Ojo con ese tipo de relaciones, que no sé, con el apuro puede colocarlo al revés y da resultados totalmente distintos. Entonces ahí están las relaciones 2 y 3 que yo tengo puesto ahí. Los demás son sumatorias de composiciones. Esas de las dudas que yo quería dejar por escrito aquí para que esto funcionara. Entonces, ¿nos pasamos a la planilla? Ya, ¿la ves? Ya, muy bien, Cecilia. Entonces, fíjate acá arriba, voy a colocar en negrita la numeración de los compuestos. Marqué aquí en amarillo, con fondo amarillo, que todos los flujos, no voy a colocar las unidades, pero todos los flujos están en mol por hora y las composiciones están mol-mol, o sea, son composiciones molares. ¿Ya? Hagamos análisis de grado de libertad. Lo voy a dejar chiquitito para que tengamos una visión panorámica del ejercicio, pero aquí está, estamos en esta parte. Déjame ponerle un colorcito para que se note. Ahí está, el grado de libertad. Nos dice, en el quemador, ¿cuántas variables hay en el quemador? Entonces, esto es lo que te decía yo. Mira, fíjate. Según la anotación nuestra. Entra acá metano y ahí puso un numerito 2. Hay dos variables de corriente. En la que entra por el oxígeno hay dos variables de corriente. Flujo y composición. En la corriente 3 hay 7 variables de corriente, que son 6 composiciones, 6 compuestos, un flujo. Y si te fijas, en todas puso un numerito. Uno para sumar composiciones, para asegurarme que das uno, y el otro solo el número. Entonces, acá abajo, lo que hice fue sumar. Ahí sumé cuántas variables de flujo hay en el quemador. ¿Cuántas reacciones? Hay 3 reacciones sucediendo. Número de balances, son 7 compuestos que están involucrados. Tengo 2 datos, que son las composiciones de compuestos puros en la corriente 1 y 2. Tengo 2 relaciones que afectan esto. Las 2 relaciones, ¿cuáles son? Acá arriba están. La alimentación de oxígeno, que fue estequiométrica, en relación estequiométrica, y la sumatoria de composición en la corriente 3. ¿Ya? Entonces, me piden explícitamente 100 grados de libertad, sin base de cálculo. Entonces, en el quemador tengo 3 grados de libertad. Vamos al condensador. Las variables de flujo en el condensador son
3 corrientes, entonces tenemos 7 en esta, 2 acá y 6, nos dan las 15 que aparecen ahí. No hay reacción en el condensador. 6 balances, porque ya no está el agua, perdón, ahí ya no está el oxígeno, 6 balances. 6 datos nos dan las 5 composiciones de acá, y que el agua está pura en la corriente 5 que yo le llamé acá. Después en que sale el condensador, entonces tenemos 6 datos y una relación. ¿Cuál es la relación? El sumatorio de composiciones en la corriente 3. No hay otra relación en esa corriente. Nos da 2 grados de libertad. Absorbedor. En la corriente 4 hay 6 variables de corriente, en la 6 hay 5, en la 7 hay 2 y en la 8 hay 4. Tenemos 17. Sin reacciones. 6 balances porque tenemos 6 componentes involucrados. Aquí tenemos 5 gases más el solvente. Datos. Tenemos 6 datos. ¿Cuáles son los 6 datos? Esas 5 composiciones y la composición de puro del solvente. Y 3 relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? Tenemos estas 2 relaciones, el 97% de acetileno que sale por la corriente 8. Todo el CO2 sale por la corriente 8, segunda relación. Y la tercera relación es la sumatoria de composiciones. Me faltó algo, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué nos faltaría ahí? Tengo la relación de 97% de composición. Tengo todo el monóxido, el dióxido de carbono sale por la corriente 8. La sumatoria de composiciones de la corriente 6 y la sumatoria de composiciones de la corriente 8. Entonces tengo 5 relaciones en realidad. ¿O no? Vamos de nuevo. 5 relaciones. Tengo la R2, la R3. 4 en realidad, porque R2 y R3 se aplican y la suma de composiciones, no, está bien, de corriente 6 y la corriente 8. 4 relaciones. ¿Estamos bien? Sí, son 4, Cecilia, sí. No sé por qué tenía anotado, yo creo que se me pasó nomás. Bueno, voy a subir esto, ¿no? Y lo voy a actualizar. Eso es lo importante, que lo revisemos juntos. Entonces, separador 1, el stripper, tenemos 3 corrientes, una de entrada y 2 de salida. Entonces tenemos 10 variables de flujo sin reacciones, balances 3. Solamente tenemos solvente, dióxido de carbono y el acetileno. Datos, 2. Los 2 de salida aquí arriba del separador. 1. Relaciones. Las únicas relaciones que tenemos son la sumatoria de composiciones de la corriente 8 y la 9. ¿No es cierto? O sea, no las conocemos. Y tenemos, bueno, sin base de cálculo todavía. Separador 2, ahora tenemos 3 en la corriente 9, 2 y 2 en la corriente 11 y 12, por lo tanto ahí tenemos 7 variables de flujo sin reacciones, 2 balances, pues solamente está el acetileno con el solvente. Datos, 2 datos, porque son puros, salen en la corriente 11 y 12 salen puros, de la composición es 1, y la relación 1, que la suma de composiciones es 1 en la corriente 9. Vamos a ver el global. ¿Quiénes están en el global? Aquí nos vamos a dar cuenta. Está la corriente 1, la corriente 2, la corriente 5, la 6, la 7, la 10, la 11 y la 12. Son 20. ¿Ves que es bueno ponerlo de esa manera? Así que cuando uno selecciona, se da cuenta inmediatamente a qué corriente se está refiriendo.
Después, balances. En el, en el, en el problema global, de alguna u otra manera salen o entran todos los componentes involucrados. ¿Ya? En la corriente 1 y 2 entran 1 y 2, metano y oxígeno. En la corriente 5 sale agua, entonces ahí está el agua. En la corriente 6 salen casi todos los gases. En la corriente 7 entra desde afuera el solvente y se recupera acá los demás gases. Entonces están todos involucrados. Datos 8. ¿Cuáles son los 8? Vamos a seleccionar las corrientes. Tenemos el dato corriente en la 1, la 2, ahí van dos datos. En la 3, otro dato. En la 7, otro dato, ahí van 4. En la corriente 10 hay dos datos más, ahí van 6 datos. Y la corriente 11 y 12 tienen dos datos más. Por lo tanto, ahí están los 8 datos del problema global. Vamos a ver las relaciones que afectan al problema global. La 1, sí. La 2 no, porque involucra corrientes 4 y 8, que son intermedias y no son del global. Entonces la relación 2 y 3 no cuentan. La sumatoria de la corriente 4 tampoco. Perdón, de la corriente 3 tampoco, porque es una corriente intermedia. La sumatoria de la corriente 6 sí, una corriente del flujo del problema global. En la 8 no, corriente intermedia. Y la 9 tampoco. Entonces tenemos solamente dos relaciones. Y el problema completo. ¿Cuántas variables tenemos? Bueno, ahí están sumadas todas las variables de corriente, son 40. Hay 3 reacciones. Balances, 24. ¿Por qué 24? Porque se suman los balances para cada unidad por separado, sin contar el global. Todos los balances disponibles. Tenemos 13 datos. Si contamos los datos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo, estamos bien. Relaciones tenemos 6 relaciones. En realidad, ¿cuántas relaciones son? Yo puse 6 por una razón, pero ya vamos a verla. Ya vamos a poner 7 aquí. Nos queda menos 1. Fíjate que sin una base de cálculo nos está diciendo en el análisis de grado de libertad del completo que esto nos da menos 1. Y si le agregamos una base de cálculo nos va a dar menos 2. Pero hay una redundancia. Fíjate que colocar la relación 3, que todo el dióxido de carbono que entra al absorbedor sale en el 8. Eso es redundante con el balance. Mira, aquí tengo el absorbedor para el dióxido de carbono. ¿Te das cuenta? Todo lo que entró de dióxido de carbono lo estoy marcando acá. El flujo X44 por N4 menos X84 por N8 igual 0 es lo mismo que sale la relación 3. Por lo tanto, hay redundancia. ¿Ya? Entonces está redundante. La relación posiblemente no debería haberla tomado en cuenta. ¿Qué implica eso? Que hay una relación menos. Entonces aquí, mira, aquí la voy a dejar puesta, pero la voy a tachar. Solamente para que te recuerdes a qué se refiere. Me la quiso tachar. Déjame ver si me la tacha ahora. Ahí sí. Entonces voy a colocar la relación en un absorbedor. Es una menos. O sea, son 3 relaciones que tengo disponibles. Tenía 4. 3. ¿Está bien eso? Le voy a colocar aquí, mira, fíjate, en negrita y en rojo, para que te acuerdes. Y acá tengo 6 disponibles. En realidad. Así todo, fíjate, me da
sin base de cálculo me da un grado de libertad cero en el completo, pero no tenemos base de cálculo asignada. Entonces, en alguna otra parte tenemos una redundancia, ¿no es cierto? O hay un dato de más. ¿Y sabes cuál es? Fíjate dónde está. Déjame encontrarlo. Ok, hay unos balances de materia que están redundantes en el absorbedor. El global respecto de un balance de las relaciones. Mira, te lo voy a mostrar. Ese 11,945 es la resta de lo que sale en el 6 con respecto a lo que sale en el 4. ¿Por qué está planteado de esa manera? Eso viene de la relación 2 y la relación 3. ¿Ya? Por eso viene del hecho de que estoy usando el 97%. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, vamos a descubrir durante el desarrollo del ejercicio que aquí hay alguna información redundante aquí en el problema completo, que nos están dando de más y que tenemos que ser consistentes. O sea, no tenemos que llevar a una contradicción. Tenemos que, por un lado, una ecuación nos va a entregar un valor de alguna composición, por ejemplo, y por otra ecuación vamos a llegar al mismo valor de la composición. Esa es la idea. Entonces, cuando agregamos la base de cálculo, nos dicen que la base de cálculo está aquí 100. ¿No es cierto? La base de cálculo la vamos a colocar en negrita, 100 mol por hora, y está asignado a la corriente 4, por lo tanto afecta al absorbedor, afecta al condensador y afecta al problema completo. Entonces, ¿qué particularidad tiene este ejercicio? Que incluso con base de cálculo, el único que da grado de libertad que nos indica que el problema se puede hacer es el completo, pero ninguna unidad por sí sola se puede hacer. Entonces hay que hacer todas las ecuaciones del sistema para poder resolverlo completamente. ¿Ya? Pero la pregunta que nos hacen son otras. Entonces la primera pregunta que nos hacen en el ejercicio dice, bueno, y rehicimos el diagrama del proceso, hicimos el análisis de la libertad, calcular la razón de moles de oxígeno con respecto a los de metano. ¿Cuál sería eso? Lo vamos a anotar aquí. Los moles de oxígeno respecto a los de metano. Ahí está la respuesta. La voy a achicar un poquito acá. Lo vamos a anotar para ese lado y lo vamos a poner. Este es un resultado, por lo tanto vamos a poner en negrita y lo vamos a destacar. ¿Ya? Voy a anotar un poquito más abajo. Ese es el resultado de la pregunta 1. Perdón, disculpa. La pregunta 3. Lo voy a anotar acá. Pregunta 3. ¿Cómo se llega a ese resultado? Mira, me dan números bien raros. Esto viene de balance en el quemador y esto viene del balance en el quemador. Acá abajo noté los balances. ¿Ya? Tanto como corresponde los balances. N1 viene de las velocidades de reacción. N2, que yo necesito también de la velocidad de reacción. Lo que sale de 3, el compuesto 3 era agua en el quemador, sale de la velocidad de reacción. Por lo tanto, todo apunta a que hay que calcular la velocidad de reacción. La velocidad de reacción 1 viene del análisis en el condensador. ¿Por qué? Porque R1, fíjate, por el balance que está acá,
viene para el compuesto 4. El compuesto 4 es dióxido de carbono. Entonces, todo el dióxido de carbono que entra al condensador sale del condensador, ¿no es cierto? Y todo lo que salió, lo que está entrando al condensador, salió del quemador. ¿Qué implica? Están todos conectados. Por lo tanto, R1 es igual a lo que está saliendo del quemador, y lo que sale del quemador entra al condensador exactamente lo mismo que sale del condensador. Pero el condensador sí lo sabemos porque nos dan todos los datos. En el condensador sabemos todos los flujos de salida de compuesto 1, que es metano, de 4 es el dióxido de carbono, el compuesto 3 era el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el acetileno y el hidrógeno. Todos esos flujos los sabemos. ¿De dónde vienen? Multiplicación de la composición, que eran datos, con 100, que en la base de cálculo. Ya, están todos esos. Si yo sé, aquí está, para el compuesto 4, si yo sé cuánto sale del condensador, ¿no es cierto? Del condensador de dióxido de carbono, sé cuánto entró al condensador. Por lo tanto, lo que entró al condensador es lo que salió del quemador. Y ahí asocio. X33N3 aparece aquí en esta ecuación. Perdón, X34N3 aparece en esta ecuación, que es igual a R1. Entonces, R1 sabemos el valor. Para R2 pasa exactamente lo mismo. R2 viene de la transformación de monóxido. R3 viene de la transformación de acetileno, que también está dada la composición. Y R3, fíjate, aquí está la redundancia. En la ecuación 7, en el quemador, es redundante porque R3 es la otra que no sale. Entonces, ahí tenemos una nueva redundancia. ¿Qué está diciendo esto? Que hay una ecuación que podemos obviar en el quemador. ¿Se entiende? Entonces, en el quemador no tenemos 7 balances. En realidad, lo que tenemos son 6 balances. Y lo vamos a anotar aquí en negrita y rojo. Tú ya sabes por qué. Entonces, acá bajó. Y ahora sí, el completo tiene 0. ¿Se entiende? No se podía ver a priori. Uno haciéndolo se da cuenta con información redundante. Pero es consistente. Las dos ecuaciones me dan el mismo valor de R3. ¿Estás de acuerdo? ¿Se entendió, Cecilia? Ya, súper bien. Y está difícil este ejercicio, no es fácil. Yo lo pregunté en una prueba. Así que no era menor. Y podemos responder ahora, dados los balances, hicimos primero en el condensador que afectaban a mi quemador, yo puedo determinar cuál es lo que entró de metano y lo que entró de oxígeno. Hago las proporciones y ahí contesto la pregunta 3. ¿De acuerdo? Y eh, ahí estamos. Y después ahora, en base a los 100 mol por hora de gases saliendo del condensador, calcule el flujo de agua removida en el condensador. Entonces, esta proporción yo la saqué usando los 100, para que tener el número rápidamente, los 100 mol por hora de base de cálculo. Pero sin usarlo, si te das cuenta, al plantear los balances, queda todo en función de N4, pero en algún momento cuando hago la división se van, ¿no es cierto? Si nunca hubiera tenido ese valor N4, igual yo hubiera podido calcular esta proporción, porque esa proporción finalmente va a quedar un número arriba por N4 y otro número dividido por otro número por N4.
Exactamente, lo que pasa es que en el papel no te hubieras dado cuenta. Si yo le hubiera dicho, ¿sabe qué? No lo puede calcular usando 100. Lo obligo a que no se use, ¿ya? Sí, igual se puede, porque a última hora, cuando haces la proporción, va a tener un N4 en el numerador y en el denominador y se van a simplificar. Siempre se va a poder calcular. Pero por simplicidad usé el 100 al tiro, así que no hay problema. Y ahora nos piden cuál es la cantidad de agua que sale. Bueno, y la cantidad de agua viene del balance. ¿Y de dónde viene el balance? Fíjate las composiciones. Esta es la suma de todos los flujos que están saliendo del condensador. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está entrando al condensador son todos los mismos, menos para el agua. El agua es nuestro compuesto 3. El compuesto 3, el agua, lo podemos sacar del análisis del quemador. Ya que tenemos R1 y R2, fíjate que fue bien intrincado. Sacamos casi todas las ecuaciones del quemador, los resultados del quemador usando el condensador, pero para sacar la salida de agua usamos la del quemador. La entrada al condensador es un cierto flujo de agua y toda esa agua sale por la corriente 5. ¿Ya? Entonces ahí especificamos eso. Y ahí contestamos la pregunta, que es la pregunta 4. ¿Cuál es la cantidad de agua removida? Entonces, vamos a poner aquí, pregunta 4. Que esto es lo mismo que X33N3, es lo mismo que es X53. En realidad debería haber marcado lo de arriba, para ser bien estrictos. Esta es la pregunta 4. Y finalmente, porque ya estamos en la hora, nos piden cuál es el porcentaje global de rendimiento de acetileno. Necesitamos saber, ¿qué necesitamos saber? La cantidad de acetileno que se está recuperando. O sea, la corriente 12. Esto es lo que necesitamos saber. Para poder saberlo necesitamos la composición bueno, especificar todo lo demás. Y hay que hacer el balance en el absorbedor. Y a partir del absorbedor vamos a tener cierto flujo involucrado. Vamos a ver cuánto sale por un lado, sale por el otro. Tenemos el 97% involucrado. Entonces hay que seguir desarrollando el ejercicio y se puede hacer a mano si tú quieres. Y aquí tengo un montón de información que nos va a ayudar. Pero ¿qué nos falta precisamente para el acetileno? ¿El acetileno qué número es? No, el 6. El solvente. También podríamos hacer un flujo cualquiera de solvente, poner todo en función de ese flujo y nos resulta el ejercicio. También podría ser. Pero hay que hacer todas las ecuaciones y poner todo en función de uno. Entonces queda propuesto terminar el ejercicio. Pero yo creo que está súper encaminado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Voy a dejar de compartir, voy a guardar y voy a actualizar todas estas cosas, las voy a actualizar en la página. ¿Estamos bien, Cecilia? Perfecto. Muy bien. Nos vemos la próxima semana y trata de terminar el ejercicio tú. Tienes que plantear todas las ecuaciones, dejar todo expresado en una sola variable y ahí vas a poder calcularlo. Se puede, pero es un poquito largo. Como te dije, este es un tipo de ejercicio de certamen. Así que está un poquito complicado quizás, pero como igual que el certamen pasado, les voy a dar una buena cantidad de tiempo para que lo resuelvan. Lo importante es que sepan bien los conceptos y les va a salir. ¿Ya? Que estés bien. Nos vemos la próxima semana. Igual usted. Chau.